Como fue señalado en el video, lamentablemente en nuestros países, salvo excepciones como México, que sí tiene una articulación en producción manufacturera, electrónica, automotriz, la mayoría de nuestros países están en los eslabones primarios de las cadenas de valor y no hemos logrado participar activamente. Entonces, el proyecto no se circunscribe a cadenas industriales, sino también a productos agrícolas, lo que pueden ser los granos andinos y otros que tienen nuestra rica biodiversidad andina, y también servicios, ¿no? O sea, es un enfoque, un planteamiento integral que se está planteando aquí, y como adelantamos, somos proveedores de materias primas con una alta vulnerabilidad y una baja inserción en estas cadenas globales de valor. Entonces, muchas firmas complementan capacidades con otras, o hay posibilidades de asociación, o compradores globales que permiten que algunos productores, que pueden ser incluso pequeñas o medianas empresas, se inserten en estos procesos. Los acuerdos de integración también son fundamentales, ¿no? Y por ejemplo, en la Alianza del Pacífico se da la acumulación de normas de origen, ¿no? Que son claves para la formación de cadenas de valor y la complementariedad productiva entre los distintos socios. Entonces, tenemos varios beneficios planteados que tienen que ver con reducir la brecha con los países desarrollados por la difusión e innovación tecnológica. Hay una alta correlación entre participación en cadenas y producto per cápita, entre el tema del crecimiento, y se traduce en empleos importantes liderados por las exportaciones. Entonces, la idea es que hay estrategias que están impulsando estas iniciativas, pero desde las organizaciones subregionales, internacionales o de cooperación se puede trabajar conjuntamente para desarrollar y para mejorar no solo la integración comercial e industrial, sino la inserción en estas cadenas de valor. Implica también en acuerdos bilaterales o regionales lograr economías de escala, de aprendizaje, que muchas veces generan competitividad regional que después se transmite o se traduce en una competitividad extrarregional. Es lo que se denomina el efecto plataforma, y nuestros países, si tienen productos de valor agregado manufacturados, los venden a los vecinos. Pero esa competitividad que tenemos regional no necesariamente es global, porque allí la tenemos en materias primas. Entonces, esos procesos de integración, como el de la comunidad andina, en los que están nuestros países, permite gradualmente una competitividad que después puede ser global. Y las cadenas productivas son un instrumento importante para alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, tenemos un potencial significativo, ¿no? O sea, y ver cómo se puede avanzar con la formación de cadenas de valor, incluyendo proveedores de países de la región, incluyendo empresas de la región por parte de otros proveedores que terciarizan sus funciones. Hay producción de nicho de mercado, ¿no? Por ejemplo, los productos orgánicos nuestros, de cacao, de café, de banano y granos que no son masivos, son mercados nicho, con alto precio, con poca producción, porque no hay escala suficiente tampoco como para que sean exportaciones masivas, ¿no? Sí, claro. Una consulta nada más. A ver, nosotros somos mayoritariamente productores primarios, ¿no? El tema de valor agregado lo estamos trabajando, lo estamos luchando. Pero uno de los temas que preocupa, y si hablamos de integración real, es el tema de ser complementarios en la producción y no competir entre nosotros y posiblemente rompernos la economía. Hablo esto porque el Ecuador, ustedes conocen, es un país dolarizado, versus ustedes tienen moneda propia y la pueden devaluar. Entonces los costos de producción, lógicamente, en los países vecinos nuestros son un poco más baratos, y cuando ingresan los productos rompen la economía.
Entonces, ¿cómo nos complementamos? ¿Qué produce Ecuador? Ejemplo, ¿qué produce Ecuador? ¿Qué produce Perú? ¿Y qué deberíamos dejar producir nosotros para no competir en ese sentido? ¿Han analizado un tema de la complementariedad? ¿No? Sí, justamente me alegra mucho esa intervención porque... La zonificación también. Sí, también, porque va en línea de lo que ha sido trabajado por la Secretaría Técnica y en la Comisión, con los aportes de los distintos colegas, ¿no? O sea, la idea es no una competencia suicida entre nosotros, sino buscar mecanismos de complementariedad. Entonces la idea es, ¿qué medidas de facilitación de comercio, medidas aduaneras, medidas de normas técnicas, de armonización o convergencia de estos elementos, de acumulación de normas de origen, y otros que favorezcan la circulación de bienes y servicios, permiten esa complementariedad? Entonces, esa es la entrada, porque como señala el vicepresidente, muchas veces las bondades de un acuerdo de integración se ven totalmente neutralizadas por factores macroeconómicos, como puede ser el tipo de cambio u otros. Hay estudios del BID también que muestran que factores de infraestructura, por ejemplo, inadecuada provisión portuaria y otros, introduce costos, ¿no?, que son más importantes que los márgenes de preferencia logrados en las mejores negociaciones de los acuerdos comerciales regionales. Entonces, sin duda, debe ser una aproximación integral. O sea, cómo favorecemos cadenas de valor, pero también hay que dialogar sobre los otros elementos que propicien o que contrapesen, digamos, las dificultades que se van presentando, ¿no? Entonces, en esa medida, lo que se ha buscado es que se propicien desde las políticas de comercio exterior, respetando, por supuesto, la soberanía de cada país, dentro de las políticas que se están dando, cuáles se pueden coordinar para favorecer este comercio intra y regional, mejorando la proyección técnica, esta proyección regional que se está... no sé si respetando el tiempo que tiene el parlamentario por el tema del vuelo, le podemos dar acá... Gracias, vicepresidente. Me falta una diapositiva, vicepresidente, pero con la venia de la... Es al punto... Lo que diga acá la dirección, yo me sujeto acá a lo que usted diga. Si le dan la palabra, le dan la palabra. No, solamente como contingencia, por su intermedio, vicepresidente. Vamos. Esa teoría es muy bonita, yo la comparto también. Solamente que no me queda muy claro, en un mundo globalizado, en una economía de mercado, de libre mercado, cómo encajar esto, ¿no? Porque si Ecuador tiene una economía dolarizada y tiene desventajas respecto a las otras economías que, como usted bien dice, podemos ser más competitivos si devaluamos la moneda, algo que no es una buena práctica, pero de alguna manera ocurre. ¿Y cómo? O sea, no entiendo, no comprendo cómo podríamos engancharnos ahí. Ya, bueno, como señalemos hace un momento, a raíz de la intervención del vicepresidente, el marco normativo no hace referencia a esta discusión del entorno macro, no podría... Esto nos llevaría a una discusión sobre los temas de coordinación de política macroeconómica, que es típica en la discusión de acuerdos comerciales regionales. La Unión Europea, que llegó a la Unión Monetaria, nunca llegó a una coordinación fiscal, por ejemplo. Entonces, en la CAN hubo una aproximación de coordinación de políticas macro que utilizó los criterios de Maastricht, los copió, ¿no? O sea, que no sea más del 3% del déficit público, que no el endeudamiento sobre el PBI no supere el 50%, etc. Pero una variable fundamental es tipo de cambio. Entonces, si una economía está dolarizada y otras no, la convergencia pues se ve limitada. Entonces, sin duda, esos son temas que hay que contemplar en el debate de la agenda de la integración y que tenemos que ver, porque eso ha dado lugar también a medidas de salvaguardia cambiaria y otras autorizadas por la OMC, que contrapesan desde la política comercial esas deficiencias. Pero el marco no entra a ese debate, sino en las cadenas productivas, buscando esa complementariedad,
¿qué políticas podrían facilitar la complementariedad? Yo decía algo, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Tendríamos que tener un proceso de negociación de que las devaluaciones no sean tan traumáticas para nosotros, por ejemplo. Pero eso luego es muy difícil. O un arancel medianamente común, podríamos hablar de eso. Pero yo creo que el tema de la complementariedad es mucho más fácil o más viable, ¿no? Y la zonificación de la producción. Yo creo que a eso debemos nosotros apuntar. El tema de que, según los pisos climáticos, etcétera, qué producimos nosotros, qué produce Perú, tomando en cuenta ya el mercado, no solamente local, sino internacional. Yo creo que hacia eso debemos trabajar también muy fuerte el tema de cómo nos complementamos en la producción. Uno de los problemas que nosotros vemos con Perú, por ejemplo, ¿no? Que ingresa la cebolla y el ajo de Perú. Nosotros producimos cebolla y ajo. Lógicamente, nuestra producción es mucho más alta, el costo de producción. Entonces, ¿cómo evitamos? Dejemos de producir cebolla nosotros entonces. ¿Qué podemos hacer? Ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Cómo nos complementamos? Un ejemplo. De acuerdo. Y solo para información, nosotros hemos presentado en la Comisión Cuarta una recomendación que ha sido aprobada sobre promover la integración fronteriza. Entonces, tomando en cuenta lo que los gabinetes binacionales, lo que los estados han definido como prioridad, cómo buscar esa complementariedad y determinadas políticas que fomenten la integración fronteriza. Una de ellas es el desarrollo de estas cadenas de lado y lado. Hay también los conceptos de ciudades que están integradas, que son complementarias. Entonces, eso hay que buscar. Yo creo que con otros elementos que están en la agenda, eso puede avanzar. Pues, consensuadas a nuestros parlamentos nacionales para que sean ley nacional, porque en la medida en que no entren en colisión con las políticas que soberanamente cada país establece. Y la otra vía sería a través de nuestros ministros de comercio, que en la Comisión de la Comunidad Andina puedan llevar también estas propuestas. Entonces, a mí me parece que en la medida en que logremos propuestas consensuadas, en la medida en que logremos conversar, incorporar todos los aportes, yo creo que podríamos avanzar por ese camino. Yo confío en que podamos avanzar en esa línea y bueno, quedaremos atentos a todos los aportes y sugerencias, correcciones por los errores que haya y mejora en las limitaciones que tenga estas propuestas. Y ya hablando como presidente de la Comisión Cuarta, tanto del turismo comunitario como la de cadenas, y reiterar el agradecimiento y el esfuerzo al equipo técnico del Parlamento Andino, que ha hecho una estupenda labor